¿Cómo están? Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a pedirle al Señor que esta mañana nos hable. Cierra tus ojos y acompáñame a orar, por favor. Padre, esta mañana estamos agradecidos. Gracias por el frío. Gracias porque estamos cerrando un año más. Gracias por todo lo que has hecho a lo largo de este 2023. Y queremos pedir tu gracia, queremos pedir que nos concedas tu favor, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad, que nos haga aptos, Señor, para la obra del ministerio. Que podamos crecer en comunión los unos con los otros, Señor, no solo contigo, sino entre nosotros, con nuestra iglesia. Que podamos seguir perseverando, Señor, en la doctrina, que perseveremos, Señor, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y en el servicio mutuo. Ayúdanos, Señor, a madurar y a ser más eficaces en hacer avanzar tu reino en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Gracias porque nos has concedido muchas bendiciones, muchos milagros a lo largo de este año y por eso estamos agradecidos. Padre, que ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor, nuestros corazones sean conmovidos, nuestros corazones sean tocados, y que tu palabra, como siempre lo hace, no vuelva vacía, sino que quede sembrada en nuestros corazones, dando fruto al 100%. Es nuestra oración esta mañana, Señor, enfócanos en ti y quita todo afán, toda ansiedad, toda preocupación, toda distracción que nos impida, Señor, recibir. Padre, también hoy decidimos someternos a ti, resistir al enemigo, Señor, para que huya de nosotros y no robe la preciosa semilla, Señor, que tú vas a sembrar hoy. Aumenta nuestra fe, Señor. Queremos ir más allá y madurar en ti. Te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, si tienen ahí sus Biblias, por favor, ábranla en Mateo capítulo 13. El día de hoy vamos a ver una parábola que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y a todas las personas que le siguieron. Aquí. Mateo capítulo 13, vamos a empezar la lectura a partir del versículo 24. Dice así la palabra del Señor: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué clase de semilla dice ahí? Buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y ¿qué sembró? Cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a dejar hasta aquí la lectura y ahorita vamos a continuar, porque aquí solo Jesús expuso la parábola, mas aún no ha explicado la parábola. Para el Señor Jesús le era muy importante que sus enseñanzas quedaran grabadas en el corazón de las personas, y por eso él utilizaba parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son situaciones comunes, corrientes, en las cuales nos podemos identificar y extraer de allí una enseñanza. Y para la mayoría de nosotros no es común hoy una parábola como esta. ¿La hemos entendido y la hemos estudiado a lo largo de estos años? Sí,
Pero ¿cuántos de ustedes siembran trigo? ¿Saben cómo sembrar trigo? No. En esa época todos sembraban trigo. ¿Sí queda claro por qué Jesús usaba parábolas? ¿Sale? Es como si Jesús hoy las parábolas que usara dijera, a ver, hay un hombre que un día usó el Instagram y sacó y él usaría eso porque es lo de hoy. Pura red social. Pero como hoy ya nadie siembra trigo, bueno, pues vamos a explicar hoy un poquito acerca de esta parábola. El día de hoy, y respecto a esta enseñanza, la titulé Tiempo de arrancar, tiempo de sembrar. Y sabes, no solamente es un título para que nos dé dirección en cuanto a la enseñanza, hermanos. Es un título para que nos dé dirección a lo largo de todo este año 2024 que se avecina. Quisiera que tú y yo iniciáramos este nuevo año con esto en mente. Que esto sea el título de nuestra vida el próximo año. Que sepamos que es tiempo de arrancar. Que sepamos que es tiempo de que el Señor quite de nuestra vida todo lo que le ha estorbado ya por tanto tiempo. Aquellas cosas que hemos evadido, aquellas cosas que a veces nos cuesta trabajo y nos excusamos. Es que estoy en proceso. Todos estamos en proceso. Pero creo que es tiempo, además de arrancar, hermanos, es tiempo de sembrar. Es tiempo de empezar a establecer en nuestras vidas cosas nuevas que la palabra de Dios nos instruye. Y lo vamos a aprender de manera práctica el día de hoy. Espero que tú te sumes a este reto. ¿Cuál es entonces el punto principal de esta parábola? El Señor está hablando de que había un hombre que tenía un campo, ¿cierto? Un señor. Y un señor nos referimos a alguien que gobierna y que es dueño de un campo. Y no vamos a explicar todavía la parábola, solo estoy poniendo los términos para la enseñanza. Así es de que hay un señor que tiene un campo, ¿verdad? Un campo en donde él se ha cerciorado de sembrar buena semilla. Pero además este señor que gobierna sobre su campo, él tiene un enemigo. Y este enemigo también se ha encargado de sembrar cizaña, que sabemos que es una mala hierba, una mala semilla. ¿Sale? Y además tenemos a los servidores que dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque ya vimos que dio fruto, creció el fruto, y además de fruto bueno también nos encontramos que creció cizaña. ¿Qué hacemos? Y ahí está ya el panorama pintado, ¿verdad? Yo creo que en esa época hubiera sido alarmante para los judíos que escucharon y dijeron, ¿cómo que le sembraron cizaña en su terreno? Y por eso de ahí viene la frase cuando se refiere a alguien cizañoso, ¿verdad? No se volteen a ver, no se empiecen a codear, por favor, ¿verdad? Respeten. No, es broma. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Eso es por si, voy a hablar de eso por si. Así es de que tenemos aquí un pequeño problema y nos vamos a enfocar primero en el problema. Tenemos un enemigo que se va a encargar de sembrar cizaña. Y el punto principal es saber identificar quién es ese enemigo, cómo opera ese enemigo y a quién usa ese enemigo para sembrar cizaña. Y esto es importante que tú y yo como creyentes lo sepamos, porque si no sabemos el problema, no vamos a saber cómo cuidarnos a lo largo de este año. Y en nuestra parcela, que ya quedamos, que hemos aprendido, que es nuestro corazón, en nuestra tierra, que le pertenece al Señor, va a seguir creciendo mal fruto o cizaña si no hacemos cambios. Por eso esto se titula, es tiempo de arrancar y tiempo de sembrar. ¿Sale? Entonces, empezamos por el asunto negativo. Vamos a enfocarnos en el enemigo de Dios. Sabemos que es Satanás, sabemos que es el diablo, sabemos que es el engañador. Incluso hemos aprendido a lo largo de estos años cómo opera el diablo. ¿Sale? No hemos aminorado el poder que él tiene y la capacidad de engaño y de persuasión que él tiene. Pero sabes, una vez que hemos sido liberados del pecado, lo vamos a aprender hoy,
No somos más esclavos ni del pecado, ni de Satanás, ni somos más hoy, no estamos más atados, esa es la palabra, a la influencia del mundo. Ya no. Hoy somos libres. ¿Cuántos lo pueden decir conmigo? Yo soy libre. Solo si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no eres libre. Sigues siendo esclavo. Y hay un gran beneficio en eso, porque cuando somos libres, quiere decir que el Señor nos redimió, nos compró y ahora le pertenecemos a Él. Por lógica, y es obvio, el Señor se va a encargar de que si nos adquirió por un precio muy alto, que fue la sangre de su Hijo, entonces Él se va a encargar de empezar a sembrar cosas nuevas en nuestro corazón. Pero Dios, ¿qué crees? No lo va a poder hacer si primero no se arranca todo lo malo. ¿Sale? Así es que es un trabajo arduo el que nos espera el próximo año. Tenemos al enemigo entonces de Dios. Y aquí dice que Él se encarga de ir y sembrar, ¿sí o no? Sembrar. ¿Qué sembró? Cizaña. La pregunta es, ¿cómo lo hace el enemigo? ¿Te has puesto a pensar cómo Satanás siembra cizaña dentro del pueblo de Dios? ¿En la iglesia del Señor? ¿No? ¿Sí se han puesto a pensar? Pues díganme. A través de disensiones, divisiones. ¿Y quién las causa? Los mismos hermanos, puede ser. O falsos hermanos. O falsos maestros también. ¿Dónde se levantan los falsos maestros y los falsos hermanos? ¿En el mundo? No, allá no. Cuando en el mundo se levanta un falso maestro, se crea una religión nueva, básicamente. Pero cuando se levanta un falso maestro dentro de la iglesia, se empieza a levantar divisiones, pleitos, contiendas, disensión. En el mundo se hace daño, bueno, pues más del que ya se ha hecho, pues es lo mismo. No hay mucho más daño que hacer con una religión nueva allá afuera en el mundo. Pero aquí adentro se hace daño. ¿Podría haber gran pérdida? Por supuesto que sí. Ahora, ya sentando las bases, ahora sí vamos a seguir leyendo verso 36. Vamos a ver la explicación de la parábola y luego nos vamos a adentrar en la enseñanza. Verso 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús estaba hablando de sí mismo. Él está diciendo: el que siembra la buena semilla soy yo, el Hijo del Hombre. Número 2, el campo es ¿quién? El mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Número 3, la cizaña. Son los hijos del malo. Siguiente, el enemigo que la sembró es el diablo. Siguiente, la ciega, ¿qué es? El fin del siglo. ¿Saben qué significa esa frase? El fin del mundo. Al fin del mundo, ¿vale? Que ya está más cerca que antes. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Sale? Así es de que, no sé si se acaban de dar cuenta, pero hoy vamos a tener una aplicación doble. ¿Sale? Vamos a seguir. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. No sé si ven la última frase, qué hermosa, como dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dicen, no me ha tocado ver, pero dicen que cuando tú ves un campo de trigo listo para ser cosechado, cuando ya todo el grano está lleno y listo para recogerlo,
cuando el sol le da ese campo, dicen que se ve glorioso, porque brilla el campo como si fuera un dorado, resplandece ese fruto, es maravilloso. Y es justo esa frase: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, haciéndole alusión a esa imagen de cómo se ve el sembradío de trigo, que son los hijos de Dios, los redimidos, ya maduros, listos para ser recogidos por el Señor, que así nos encuentre el Señor cuando Él venga por su iglesia. Amén. Ahora, recapitulando solamente, ya tenemos que el que sembró la buena semilla, ¿quién es? Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. La cizaña o mala semilla, los hijos del diablo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. La siega, ¿cuándo? ¿Qué es? El fin del mundo. Los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Y el granero, dice que el Señor va a tomar el trigo, el grano, y lo va a guardar en su granero. ¿Qué es el granero? El cielo, ¿vale? El reino de los cielos. Y el fuego en el que se quema la paja, el infierno, el lago de fuego, ¿sale? Muy bien, ya tenemos aquí. Ahora, ¿qué hacemos con esta enseñanza? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Romanos 16. Vamos a empezar ahí. ¿Sabes qué increíble es la capacidad que el enemigo tiene de engañar a los creyentes? No voy a decir al ser humano, porque el ser humano pobre, sin Cristo, está engañado, está en la cárcel, está muerto espiritualmente, no hay ya nada que hacer con él. Ahí el diablo lo tiene envuelto en sus redes. Pero el creyente, ese es verdaderamente el objetivo primordial de Satanás, es a quien realmente quiere atacar. Y es increíble cómo a falta de disciplina en la iglesia es que se ha infiltrado desgraciadamente este asunto de ser engañados. Si tú y yo como creyentes tuviéramos la dedicación de estudiar nuestra Biblia, leerla con devoción, con pasión todos los días, y nos nutriéramos cada día más de lo que lo hacemos hoy, mira, evitaríamos este problema que vamos a ver hoy. Pero desgraciadamente la falsedad que entra en la iglesia por medio de hermanos, o algunos que sí son primos, ¿verdad? Dirían por ahí, lejanos, primos lejanos, es que no han nacido de nuevo, por eso no son hermanos, ¿verdad? Pero que vienen a la iglesia y dicen que son de la iglesia, así como el primo lejano. Ah, pues somos primos, ¿no? Ah, pues y quién sabe, ¿ah? Y ni lo conocemos porque nunca convivimos con él, esa es la verdad. Entonces, así como nos podemos dejar engañar como creyentes inmaduros, también podemos ser engañados por falsos creyentes, pero propiamente hoy quiero hablar de falsos maestros. ¿Por qué? Porque esos son los que meten falsas enseñanzas. Romanos 16, 17, quiero que veas qué dice. Mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la ¿qué? Doctrina que vosotros habéis aprendido. Y aquí está muy claro. Y que os que apartéis de ellos. Y hay una razón, ya la hemos ido aprendiendo en estos meses pasados. Porque tales personas, lo dice con todas sus letras, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, a su propia carne, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mira qué tremendo allí que dice esa palabra ingenuos. No dice, pon atención en lo que voy a decir, no dice creyentes maduros creyentes inmaduros supercarnales, no dice eso. ¿Qué palabra está usando? Ingenuos. Escúchame lo que te voy a decir. Una cosa es ser ingenuo, pero otra cosa es ser inmaduro. Si sumamos ser ingenuo con inmaduro, tenemos
el lugar perfecto para que un falso maestro o un falso cristiano haga de las suyas. ¿Por qué? Porque el ser ingenuo es bueno. ¿Sí sabías? Ser ingenuo es bueno. De hecho, la Biblia dice que seamos ingenuos para el mal, ¿verdad? Es decir, que ni siquiera querramos saber cómo es que funciona el mal. No tenemos que andar ni siquiera cerca de la línea, ¿verdad? Como alguna vez nuestro hermano Pablo Thyssen vino a predicarnos y nos decía, hay hermanos que creen que son muy maduros y están coqueteando con el mundo y se paran en la mera línea del límite entre el mundo y el cristianismo. Y ahí están. No. Ser ingenuo para el mal precisamente es eso, es estar hasta el otro lado y ni siquiera acercarnos a la línea. Es decir, ¿qué tanto es tantito? Debemos de ser cuidadosos con eso. Pero imagínate que alguien es ingenuo para el mal, pero además es inmaduro y anda por acá. Pero es ingenuo para el mal. ¿A qué se refiere ser ingenuo para el mal? Que no desea pecar. Porque yo estoy seguro que si yo pregunto aquí, ¿cuántos tienen todo el tiempo deseos de pecar? Suena como hasta raro, ¿sí o no? ¿Verdad? Si todavía tienes gran deseo de pecar, tendrías que analizar si en verdad el Espíritu Santo mora en ti. Porque ya no deberíamos tener esos deseos, ¿verdad? Así ardientes de que, ¡ay, quiero pecar y quiero ir y hacer todo lo que hacía antes! Pero me tengo que aguantar porque soy cristiano. No, entonces probablemente no eres cristiano. Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. El Espíritu Santo ya nos redarguye, ya nos inquieta, ya nos incomoda. Ya no nos deja pecar libremente porque Él mora en nosotros. Pero imagínate que somos ingenuos para el mal, es decir, ya no deseamos pecar, ya no nos gusta el mundo, pero sí somos inmaduros. Entonces no vamos a saber reconocer, y por eso es que vamos a poder estar tal vez cerca de personas que nos pueden disuadir, que nos pueden convencer con una enseñanza falsa. ¿Qué tal frases como esta que vienen de creyentes? Hombre, no es para tanto, no es así. Si estamos en la gracia. Gracias a Dios aquí hemos explicado bien qué es la gracia y hemos dicho que no es licencia para pecar. Y sé que todos ustedes comprenden qué es la gracia. El regalo que Dios nos dio que no merecíamos, de que Él murió en la cruz para que muriéramos al pecado, y Él resucitó al tercer día para que resucitemos a nueva vida nosotros y no andemos más en ese pecado. ¿Sí vamos bien? Pero resulta que hay hermanos que en la cuestión de ser ingenuos, resulta que se suma la inmadurez además de eso. Y si alguien se te acerca con una enseñanza equivocada, yo te pregunto, ¿cómo estás seguro que no te va a engañar? ¿Cómo sabes que no va a venir otro hermano que parece ser que es más maduro, o que va a venir otro hermano que tal vez parece ser que lleva muchos años en el cristianismo y va a llegar y tal vez te va a decir algo que aparentemente dice aquí en la Biblia? Y te va a decir, no, pero es que la Biblia dice que no sé qué y no sé qué y no sé qué. Y tú a lo mejor te lo vas a creer. Pero resulta que nada más agarraron un texto y no usaron todo el contexto. Y entonces te persuadieron y tal vez te hicieron dudar. Sí, pues no, el pastor nos ha dicho otra cosa, pero sí es cierto, aquí dice, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí empieza. Y el problema no es que empiece con asuntos aquí nada más doctrinales. El problema es que ya empiezan con asuntos de practicidad, es decir, de interpretación. Porque la doctrina, hermanos, tiene que ver también con la interpretación. Y eso es un problema serio. Hoy muchos cristianos, te puedo decir, ¿leen la Biblia? Sí la leen. Muchos tal vez hasta la estudian, sí. Pero ¿qué crees? El problema es también cómo la están interpretando. ¿Cómo estamos interpretando la Biblia? Cuando uno va y estudia un seminario, nos dan una materia. ¿Saben cómo se llama? ¿Alguien sabe? A ver, alce su mano.
Hace su mano, ¿quién sabe qué es la hermenéutica? Ah, caray, ¿qué es eso? Es una clase en donde te enseñan a interpretar la Biblia. ¿Y saben cuál es la primera regla? ¿Y qué digo? Por demás, creo que un seminario no debería ser solo para un pastor. Debería ser para todos los creyentes. Y por eso necesitan llegar, así quiero ver de lleno en enero a las 9 de la mañana. Porque ya vamos a acabar el manual de doctrina fundamental donde vimos estas cosas. Y nos lo estamos perdiendo. Ah, pero pastor, yo no voy a ser pastor. No, pero es que el requisito es el mismo para ti que para mí, nomás que yo debo ser irreprensible. Pero es lo mismo. ¿Se acuerdan? Ya lo he hablado mucho. ¿Cómo vas a aprender a interpretar la Biblia? ¿Cuál es la primera regla? Exacto. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. No con ideas que tú traes en tu cabeza después de echarte 10 tacos de suadero a las 11 de la noche, que te hace tener visiones y sueños en la noche. Ay, soñé que el diablo venía y me atacó. No, hermano, cenaste de más. ¿Ah? No andes interpretando la Biblia así. Es importantísimo esto. Por eso Pablo enfatiza la doctrina. Dice, causan divisiones y tropiezos, no en contra de las personas, dice en contra de la doctrina. Porque sabes, si la doctrina se divide, las relaciones personales se van a dividir. Pero el foco de ataque, hermano, quiero que sepas, es la doctrina. Porque siempre una pleito, una división viene por formas de pensar diferentes. No, yo no concuerdo con el pastor. No, yo no concuerdo con ese hermano. Yo no concuerdo con esa hermana. ¿Por qué hacen las cosas así? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Porque es la manera que hemos aprendido a interpretar la Biblia, con la misma Biblia. Por eso no interpretamos cosas que no debemos interpretar. Pero hay gente que a veces no está de acuerdo con ello. Y entonces, ay, oye, ¿habías oído? La otra vez leí un libro del apóstol no sé qué. ¿O has leído este libro de este otro hermano que tuvo una visión que fue al infierno? O este otro libro de un niño que fue al cielo, hasta vi la película. Todo eso no es doctrina. ¿Ya viste la película de Noé? No, sí, está bien bárbaro. Hermanos, Hollywood no es doctrina. Si ya te chutaste toda la serie de Narnia, no sabes teología. Eso no es teología, ¿verdad? Porque todo el mundo, ay, Narnia, y la piedra, y Aslan, y creen que ya son teólogos por eso. Ahora resulta que también la Biblia se interpreta con Hollywood. ¿Es en serio? No. Tenemos que ir a la misma Biblia. Por eso les animo. Cómprense Biblias de estudio con referencias cruzadas, con los contextos históricos, con concordancia bíblica. Seamos dedicados. Sigo leyendo, ya tomé mucho tiempo en esto, pero era importante. Dice además, no solo con la falsa doctrina, o tergiversando la falsa doctrina. Junto a la falsa doctrina, mira qué se añade en el 18. Dice que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué son suaves palabras? ¿Qué son lisonjas? ¡Ay, preciosa! Tú tan espiritual, mi vida. Eres la amada del Señor, eres el campeón del Señor Jesucristo, ungido del Señor, el consentido. Y ahí anda. Soltando pura lisonja, pura palabra suave, porque eso suena más bonito a que el pastor te llame a cuentas. Oye, pues sí, claro. Ay, no, el pastor te dijo. Ay, hay que ver, no estará el pastor muy en la carne. Ojo con eso. No lo digo yo, aquí está. Eso es lisonja. ¿Qué es lisonja? Adular. Es que mira, es que es tan insuficiente la doctrina de los falsos maestros,
que tienen que recurrir incluso a suaves palabras y lisonjas para engañar corazones ingenuos. Y a veces en nuestro corazón realmente no queremos nosotros causar divisiones, conflictos o pleitos, pero como el enemigo utiliza a estas personas y somos ingenuos e inmaduros, es que sucede este tipo de cosas. Por eso el 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Justo ahí lo dice, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, que no está mal ser ingenuo, pero si yo no soy sabio primero, y eso lo vimos hace 8 días, ¿te acuerdas? Sí, sé ingenuo para el mal. No pienses mal de todos. No, es que ahora el pastor con lo que dijo me va a andar cuidando cada vez que alguien venga y me hable bonito. No vaya a ser que me ande lisonjeando. No, sigue siendo ingenuo. Pero antes de ser ingenuo, debes ser sabio. Llénate de la palabra. Llénate de la palabra. Mira, de verdad, esto es bien complicado porque aún para mí, se los confieso y se los comparto, aún para mí es complicado manejar este asunto porque, créeme, soy ser humano. ¿A qué ser humano no le gusta que le hablen bonito? Yo aún soy vulnerable ante esto. Pastor, ¿qué enseñanza acaba usted de dar? Me conmovió hasta mi corazón. Y mal haríamos de, sí, tardé 4 horas en prepararla. Y ayuné y oré. O sea, ¿por qué podemos a veces como ministros creernos tanto y caer en el error? Si Dios usó a la burra de Balaam, siempre uso ese ejemplo. Si usó una burra, ¿qué mérito tengo yo? Ninguno. Incluso dice que si nosotros no habláramos, ¿quién hablaría? Las piedras hablarían. Y lo hacen. Y no solo las piedras, los árboles, los mares, los animales, los cerros, las montañas, las nubes, un amanecer, el arco iris. Todo habla a veces mejor que uno. Y expresan mejor la grandeza de nuestro Dios. Así es de que cuidado, hermanos, con esto. Sigue diciendo el verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y mira con qué termina esta sección: la gracia, hermanos, tomemos su gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así es que así empieza todo. Nos debemos cuidar de los que siembran la mala semilla, de los que siembran la cizaña. ¿Cómo lo vamos a poder identificar? ¿Siendo ingenuos? No, siendo sabios. Y en la sabiduría hay madurez. Y una vez que somos maduros, podemos seguir siendo ingenuos para el mal. No pensemos mal de nadie, ¿vale? Pero si detectas divisiones a causa de la doctrina, palabras suaves y lisonjas, exhorta a tu hermano, ¿sale? Anímalo a decir, hermano, creo que no es así, la palabra de Dios dice esto, y cuidado por cómo te manejas. Mejor crece en el Señor. Amén. Ahora, vamos a la parte de arrancar, porque esta enseñanza se llama tiempo de arrancar, tiempo de sembrar. Romanos 6. Ahí regrésense unos 10 capítulos. Romanos 6. Quiero que te des cuenta para qué debemos usar la gracia de Dios. Porque la gracia no es un regalo pasivo, lo hemos enseñado. La gracia de Dios es un regalo activo. Está activo ahorita, está presente en nuestras vidas y la necesitamos más que nada para vivir la vida cristiana. Amén. Dice Romanos 6:1. El título, ¿qué dice? Muertos al pecado. ¿Eso les da alguna pista de para qué vamos a usar la gracia? ¿Para qué? Para morir al pecado.
Y morir al pecado es arrancar. Y si vamos a empezar este año 2024 arrancando, quiere decir que vamos a morir al pecado. Ese es el objetivo de este año. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Acuérdense que esta es una pregunta retórica. O sea, es una pregunta retórica, es una pregunta obvia que ya tiene una respuesta. Eso es una respuesta retórica, básicamente. Es una pregunta obvia que ya tiene respuesta y la respuesta nunca cambia. ¿Vamos a pecar para que entonces Dios nos perdone más y su gracia crezca? No. Respuesta obvia, no. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Creo que no hay versículo que describa mejor la gracia de Dios, y es este. El poder que Dios nos da para morir al pecado y para resucitar a una nueva vida. Dejar el pecado, arrancar y sembrar. ¿Lo puedes decir conmigo? Arrancar y sembrar, morir al pecado y renacer a una nueva vida. Verso 5, porque si fuimos ¿qué? Plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y también esto es para las mujeres, también su vieja mujer, ¿qué le pasó? Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí el Señor literalmente lo que está haciendo es limpiar nuestra parcela, limpiar nuestro corazón, arrancar todo el pecado que sigue habiendo en él. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Mira cómo ahora lo hace, lo enfoca hacia nosotros. Así también ustedes considérense como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tal motivo, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Me encanta esta verdad, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tremendo es esto que acabamos de leer. Hermanos, más adelante Pablo dice que qué fruto teníamos antes de las cosas que hacíamos y hoy nos avergüenzan. Era muerte, si tú recuerdas. Nos da pena incluso hablar de ello, porque era muerte lo que producíamos. Pero hoy tenemos la gran noticia de que no somos más esclavos del pecado, que no le pertenecemos más a Satanás, que el mundo ya no nos afecta, ya no nos puede volver a corromper, porque ya morimos a eso. Hay algo peligroso de lo cual debemos seguirnos cuidando, y lo habla Santiago, y aquí lo menciona Pablo también. ¿Qué es aquello? Lo leímos, les doy una pista. Ahí en el versículo 12. No, el pecado ya no. Las concupiscencias, claro. Las concupiscencias. Y tenemos que aprender a separar y a entender que son dos cosas diferentes. Pecado y concupiscencia. ¿Sí sabían que son cosas diferentes? ¿Sí?
El pecado ya lo sabemos, es todo aquello que nos apartó de Dios. De hecho, no son obras malas, es una condición espiritual de muerte que nos hace producir más que obras malas. Pero la concupiscencia es aquella que reside todavía, pero ya no en nuestro hombre interior. ¿Dónde reside la concupiscencia? En la carnita. A ver, así pellizquense su carnita un poquito. Ahí en tu cuerpo, solo en tu cuerpo está la concupiscencia. Tenemos un grave problema. ¿Quién acostumbró a nuestro cuerpo a que la concupiscencia mandara? El viejo hombre, el que ya murió, ¿cierto? Pero el hombre nuevo renacido ahora dice que tiene una nueva ¿qué? Una nueva mentalidad y un nuevo ¿qué? Y una nueva naturaleza, ¿cierto? El viejo hombre ya murió, ya fue sepultado con Cristo y renació un nuevo ser, una nueva criatura, según 2 Corintios 5:17, toda nueva, completita, de pies a cabeza. Este nuevo ser que somos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, este nuevo ser ya no tiene una inclinación natural al pecado, ahora tiene una aberración al pecado. Pero nuestra carne, nuestro cuerpo se acostumbró a tanto vicio. ¿Sí queda claro esto? Y ese impulso que nuestro cuerpo siente, Pablo habla de él y dice que de hecho opera en nosotros dos leyes. La ley de nuestros miembros, la ley de nuestro cuerpo, que me sigue instigando, me sigue molestando y me quiere hacer tropezar y me quiere hacer pecar. Pero dice que hay otra ley, la ley del espíritu y vida, que es la que opera ahora en nosotros, la que nos puede ayudar a abstenernos del pecado, la que nos puede ayudar a someternos a Dios. ¿Sí queda claro esto? Y es importante diferenciar, hermanos, porque lo que estamos haciendo y nuestro proceso de santificación tiene que ver con atenuar la concupiscencia y no satisfacer más y saber callar el impulso, apagar el impulso de nuestra carne. Si tú en el pasado le acostumbraste a tu carne a que cada vez que te insultaban tú regresabas 3 más, ¿sí me explico? Por eso hay que renovar la mente. Porque en el momento que tú renueves la mente vas a poder someter tu carne y tu concupiscencia al señorío de Cristo. Todo esto tal vez suena así de que complicado, pero no, realmente no. Es algo básico que el apóstol Pablo está explicando, ¿verdad? Básico pero fundamental. Saber que ya no somos los mismos de antes, pero que ahora tenemos que renovar nuestra mente. Pero si tú y yo seguimos pensando que somos los mismos de antes, estamos en un error doctrinal. No somos los mismos. El Antiguo Testamento promovía, ¿verdad? Y incluso el Señor dijo que no confiáramos, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el corazón es, ¿cómo? Perverso y engañoso. Pero aquellos que nacieron de nuevo, ¿acaso no Jeremías capítulo 31 explica el nuevo pacto? ¿Y qué dice el nuevo pacto? Pondrá un corazón de carne, es decir, un corazón nuevo, un corazón espiritual, un nuevo ser dentro de nosotros, que su inclinación ya no va a ser el pecado, su inclinación va a ser la santidad ahora. Y por eso podemos amar la justicia, amar la verdad, amar la santidad. Hoy lo podemos hacer. Y si todavía estás batallando en tu mente, entonces necesitas arrancar lo que está estorbando. Hay que arrancarlo literalmente. ¿Sabes cuáles las características de la cizaña? ¿Sabes por qué es tan difícil? Cuando en un campo de trigo se siembra cizaña, resulta que las dos plantas son casi idénticas. No sé si tú sabías. Son casi idénticas. Si tú las siembras al mismo tiempo y crecen, no las sabes diferenciar. Pero el problema de la cizaña es que es tóxica. ¿Cuántos sabían eso? Es tóxica.
y además podría llegar a afectar el trigo y contaminar el trigo también. Por eso dice aquí, ¿qué leímos en Romanos 16? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, ¿se acuerdan? Y en el verso 17 arribita dice que aquellos que causan divisiones en contra de la doctrina, apártense de ellos. ¿Ya vieron por qué? Porque si son cizaña, ¿qué va a pasar? Nos van a contaminar. La toxicidad de la cizaña se puede pasar al trigo. No está de más decirlo. Ya de por sí está quitándole luz del sol, le está quitando agua, le está quitando nutrientes del campo, como para que además le transfiera la toxicidad y se estropee el grano del trigo. Por eso dice, apártense de esos hermanos que causan divisiones doctrinales y que son lisonjeros. ¿Y qué crees? Tito 3, vamos rápido ahí, también lo dice. ¿Y sabes por qué el Señor Jesús usó estas figuras de cizaña? Precisamente porque la cizaña es altamente tóxica y porque tiene, espiritualmente hablando de lo que el enemigo usa a través de esas personas, el poder de envenenar, dividir y matar al trigo también, hacer que se pierda. Tito 3:8, fíjate cuál es nuestra labor. ¿Ya están ahí? Dice, palabra que fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El contexto es que hay personas que estaban discutiendo asuntos doctrinales, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, evita estos pleitos, estas discusiones, porque no traen provecho. Y el verso 10 dice, al hombre que cause divisiones, refiriéndose a divisiones doctrinales, después de una y otra amonestación, ¿qué cosa? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Miren, hermanos, aquello que más se tiene que defender dentro de nuestra iglesia es la doctrina. Es lo que más debemos defender. Si nuestra doctrina es sana, la comunión entre nosotros y las relaciones que tengamos van a ser sanas. ¿Sí queda claro eso? Es importantísimo. Ahora, resulta que la cizaña es casi idéntica al trigo. ¿Cuántos saben de qué color es el trigo mientras está creciendo y madurando? Los que no saben no anden inventando. Porque si no nos equivocamos. Resulta que es verde. La cizaña, ¿de qué color creen que es? Verde, mientras crece. ¿De qué color? ¿A qué color cambia el trigo cuando madura? Amarillo, cafecito o dorado. De hecho, Jesús en la parábola dice que ya los campos, no en la parábola, él usa otra figura para decir, los campos ya están blancos para la siega. O sea, tan maduros que le da la luz del sol y hasta se ven ya blancuzquitos, así ya listos. ¿De qué color es la cizaña cuando madura? Bueno, técnicamente y se dice que la cizaña propiamente mucho no madura, crece. Y sí cambia un poco el color verdor, el verdor de la planta cambia un poco, pero la cizaña jamás se va a tornar del color del trigo. O sea que la única manera de darnos cuenta si es cizaña o es trigo va a ser al final de los tiempos.
¿Qué nos dice esto? Esto es impactante. Dice nuestro hermano Arnulfo, que vamos a estar conviviendo con ellos. Pues sí, sí, efectivamente. El Señor Jesús fue sabio, ¿verdad? En la parábola, no en la parábola, cuando Él hablaba del fruto, Él decía, por sus frutos les conoceréis. La cizaña se va a mantener verde todo el tiempo y nunca va a dar fruto. Nunca va a dar fruto. El trigo va a estar dando fruto constante. Quedamos ahí que el fruto que produce el verdadero creyente no solo es bueno, no solo es abundante, es permanente. Quiere decir que constantemente y permanentemente va a estar dando fruto hasta que el Señor vuelva. Entonces pregúntate en tu corazón. Y por eso decíamos la casa de estudio pasada, debemos mirar el año 2023, debemos mirar atrás y no analizar si se cumplieron nuestros propósitos de año nuevo, no analizar si bajé de peso, si ahorré, si me compré mi coche del año o si lo que sea que te hayas propuesto. No, las que verdaderamente importan. ¿Qué tanto dejé de pecado? ¿Qué tanto bajé de peso según Hebreos 12, verdad? Que dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese peso sí, ¿cuántos kilos de pecado bajé? ¿Cuántos más malos hábitos destructivos erradiqué en este 2023? Tenemos que analizarlo y empezar este año con eso en mente. Mira, a mí me impacta la palabra que usa divisiones. ¿Sabes qué significa divisiones? Aquí en Tito, el que cause divisiones. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué dijo Pablo que evitemos? Discusiones acerca de la ley, ¿verdad? Pero el verso 10 que dice, al hombre que cause divisiones, ¿sabes qué significa esa palabra en el texto original? Herejías. El que promueva herejías. Viene la palabra griega airetikos, con H, significa herejías. El que esparce falsas enseñanzas que pervierten la sana doctrina y que inducen a creyentes a caer en el error. Debemos tener cuidado. ¿Y qué crees? Esto es tan grave, hermanos, que yo no sé si tú recuerdas que estuvimos hablando de los parámetros que se establecieron en nuestra iglesia, el proceso de disciplina. ¿Sí se acuerdan? Sí, que si tu hermano peca, ¿qué hay que hacer? Ir en privado y reprenderlo. Si no hace caso y sigue pecando, vas con un testigo. Y si no hacen caso, se denuncia frente a los hermanos de la iglesia, preferentemente miembros maduros. Y si no hace caso, se le expulsa. Pero aquí, ¿qué dice Pablo? ¿Qué le dijo a Tito? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué? Aquí no dijo ve y delante de la iglesia. Aquí dijo de una, dos, vámonos. Porque el modelo de disciplina en la iglesia es un modelo. Pero depende de la falta grave que se pueda ocasionar. ¿Qué está dando a entender? Que el que causa divisiones doctrinales, es decir, esparce herejías, si no hace caso a la primera y a la segunda, a él ya no se le pasa ni por ese proceso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. A él a la segunda se le corte y vámonos. Porque esto es algo de lo más grave que puede haber. No sé si lo alcanzas a entender. Aquí no dice pásalo por el proceso de disciplina que se estableció. No, dice después de 1 y 2, deséchalo. Porque eso va a contaminar. Y mira cómo le llaman a esa clase de personas, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así es de que quisiéramos pensar o creer que en un entorno ideal, ¿cuál sería el entorno ideal en la iglesia? Pues sano, libre de falsas enseñanzas. Ahí podríamos pensar que un seguidor genuino podría madurar, ¿sí o no?
porque es el que muere a sí mismo, el que entiende que su vida está para servir a otros, que su vida incluso va a poder alimentar, el fruto que él produzca va a poder alimentar a otros, como ya lo aprendimos, y va a ir creciendo. Pero seamos realistas, no estamos en un entorno ideal, estamos en un entorno real. ¿Cuál es el entorno real? Que hay falsos ministros, que hay falsos creyentes que impiden el crecimiento espiritual del pueblo. Y que además infectan no solo con las herejías que promueven, sino con sus malos ejemplos, con su mal testimonio, con su mala manera de vivir. Y esto es tan tóxico, hermano, que nos puede envenenar y nos puede contaminar. Así es de que no puede haber falsos creyentes si no hubiera falsos maestros que esparcen falsas enseñanzas o herejías, como lo llama también la palabra de Dios. Necesitamos llamarle así. Una falsa enseñanza no es otra cosa más que una herejía. Y apréndanlo en su corazón. Es una herejía. A veces hemos querido ser muy amables, ¿verdad? No, es un error doctrinal, pero no le digas, es una herejía. Porque cuando decimos herejía, entonces llamamos la atención. Miren, si a mí en el pasado, cuando yo era un creyente inmaduro y que viví, ¿saben cómo yo interpretaba la Biblia? No quieren saber, mejor no les voy a decir. No, porque ya les vi la cara. Dije, no, mejor no les digo. Me da miedo. Me da susto, me da pena, me da temor de Dios. Incluso cuando yo buscaba dirección al Señor, bueno, esto sí se les voy a decir, buscaba dirección al Señor. Señor, por favor, háblame, dame una palabra rema. Y empezaba a leer. Porque los malos caerán al juicio del infierno. Ay, esa no recibo. Señor, porque el justo florecerá como la palmera. Aleluya, amén. Esa es mi palabra rema, la arrebato. Así yo buscaba mis respuestas. No se rían, es de vergüenza y pena. Es de vergüenza y pena, y no sabía yo ni de contextos. ¿Cuántos saben dónde viene ese versículo? Para empezar, ¿sí o no, verdad? Ya andaba yo arrebatando, el justo florecerá como la palmera. ¿Ah? ¿Alguien sabe? En Miqueas. ¿A poco eso existe en la Biblia, pastor? ¿Qué es eso? Sí, a ese grado. Entonces, también en Salmos. Bueno, ya para terminar, vamos a 2 de Pedro 3. Ahora vamos a la parte de sembrar. La fe inmadura, hermanos, el trigo inmaduro es de color verde. Es el Señor el que se encarga de madurarlo. Pudiera ser que somos trigo, pero verde. Pues hay que madurar. Es tiempo de crecer también. Si arrancamos, vamos a madurar. Porque la cizaña nos va a dejar de robar nutrientes, nos va a dejar de robar agua, nos va a dejar de robar sol. Si arrancamos, el verdadero fruto que ahí está, que el Espíritu Santo ha producido en tu vida, va a madurar más rápido, se va a dejar ver más rápido. Por eso la fe inmadura le podemos llamar que es como el trigo verde. Pero cuidémonos, hermanos, de no estar siendo estériles o infructuosos. Y si fuera el caso, pues busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Recuerden que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Y para eso se requiere humildad. Para eso se requiere quebrantamiento, dejar el orgullo, dejar la soberbia. ¿Sale? Así es que, así como el trigo va madurando, eso nos muestra cómo la fe del creyente se debe de ir transformando. Y yo no sé si tú sabías, pero muchos piensan que la fe es algo que el Señor nos da en cierta medida y ya nos la dio y punto. ¿Va? Y tal vez decimos, no, pero es que tú tienes que crecer y más rápido. No, a mí Dios me dio una medida de fe.
Lo dice la palabra, como Él repartió a cada uno la medida de fe, y a mí me dio poquita. Ah, sí, seguro. Segunda de Pedro 3, ¿qué dice? ¿Ya están ahí? El Señor, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Pedro está hablando de la parábola. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué debemos hacer? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿O no que nomás los pastores eran irreprensibles? ¿Qué tal? Que mientras el día más se acerca, más irreprensibles debemos ser. Y fíjate el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, ¿qué cosa? Creced en la ¿qué? Gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea que la gracia, ¿se puede crecer en ella? Sí, pero pastor, tú dijiste que la fe, y ahí no dice fe, ahí dice gracia. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Puedo crecer en la gracia sin tener más fe? Porque conforme voy creciendo, se supone que los retos que el Señor pone a mi vida son mayores. ¿Acaso no dice que vamos de gloria en gloria? ¿Acaso no dice que debemos de tomar gracia sobre gracia? ¿Acaso no dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto? ¿Cómo crezco en la gracia sin fe? ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses verso 3? Segunda de Tesalonicenses 1:3. No solo debemos crecer en la gracia, sino que crees. Oh, noticias. Dios nos dio una medida de fe. ¿Para qué crees? ¿Para qué crees? Para hacerla crecer. ¿Qué dice ahí? Segunda de Tesalonicenses 1:3. ¿Ya están ahí? Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra, ¿qué? Fe. ¿Qué le va pasando? ¿Va qué? Creciendo. Oh, sorpresa, la fe también debe crecer. ¿Por qué la fe tiene que ir creciendo? Dice aquí, vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. ¿Por qué la fe debe crecer? ¿Por qué la fe del creyente debe ir madurando? El que la responda le regala un chocolate. Aleluya. Porque es un fruto.
Es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. ¿No? ¿Qué me faltó? Fe. La fe debe crecer, claro. Igual que el amor, igual que el gozo, igual que la paz. Porque es una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Amén. Que seamos como los apóstoles que le dijeron al Señor en Lucas 17: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumenta nuestra fe para que la gracia crezca, para que la justicia crezca, para que la verdad se arraigue, para que la santidad la podamos amar y para que podamos presentarnos ese día glorioso en el que Él volverá por nosotros. Y santos, dice ahí, irreprensibles y sin mancha. ¿Sabes quién ha garantizado lograr eso? ¿Quién lo va a hacer? Cristo. ¿Sabes por qué? Por el amor que Él nos tiene, según Efesios 5. Somos su amada, somos su esposa. Está esperando solamente, ya nos desposó, ya nos dio arras, nos dio una garantía. ¿Sabes cuál fue? Es su Espíritu Santo. Ya está en nosotros y Él nada más está esperando ese día glorioso que Él venga por su novia. Y la va a encontrar pura, santa, inmaculada, sin mancha, porque Él la está limpiando, Él la está santificando. Todo lo hace Él, gloria a su nombre, y por eso nos podemos gozar. Hermano, te animo, vamos a cerrar el año y vamos a empezar el nuevo año arrancando y sembrando cosas nuevas. No te conformes. Por eso Pablo en capítulo 12 de Romanos empieza y dice: ruego por las misericordias. No, el verso 2, no os conforméis, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Así vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor de su gracia y que aumente nuestra fe. Señor, ayúdanos a llevar a cabo esto que tú pides de nosotros. Hoy comprendemos que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, que no tenemos la capacidad de hacerlo por nuestra cuenta. Te necesitamos a ti. Todo lo que involucra la vida cristiana, Señor, necesitamos tu poder, tu gracia, tu favor, tu espíritu, tu palabra. Señor, prácticamente sin ti no somos nada. Y ayúdanos a reconocerlo. Si en nuestro corazón había estado la idea equivocada, Señor, perdónanos por la arrogancia y la soberbia de pensar que nosotros podemos producir algo bueno por nosotros mismos, porque no es así. Es tu amor, tu perfecto amor, lo que nos concediste en la cruz del Calvario. Señor, no solo nos compraste con esa sangre preciosa que derramaste, Señor, nos transferiste tu justicia, nos hiciste renacer por medio de tu Espíritu Santo. Nacimos de nuevo, Señor, pudimos ver la luz, pudimos abrir nuestros ojos espirituales, pudimos conocerte al único Dios verdadero. Gracias por esa obra perfecta. Gracias, Señor. Y hoy tu deseo es seguir transformándonos. Tu deseo es seguir perfeccionándonos hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Iglesia, hoy órale al Señor. Y vamos a pedirle colectivamente, vamos a decirle: Señor,
Sigue obrando en nuestros corazones de manera que podamos presentarnos delante de ti irreprensibles, santos y sin mancha el día que tú vuelvas. Señor, solamente tú lo puedes hacer. Por eso nos rendimos a ti y te pedimos que nos des tu gracia, que nos ayudes a morir cada vez más al pecado, a renovar nuestra mente. Señor, amar tu justicia, a despojarnos de la falsedad, Señor, a través de las verdades que encontramos en tu palabra. Que no sigamos obedeciendo como antes a nuestras concupiscencias, Señor, sino que hagamos morir todo lo terrenal en nosotros, porque hemos resucitado contigo y nos has sentado en los lugares celestiales y nos has concedido la victoria por medio de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque esa obra ha sido perfecta, porque esa obra es maravillosa. Podemos decirle hoy al Señor que examine nuestra vida, nuestro corazón, que nos limpie con su sangre. Y puedes decirle: Señor, te rindo mi corazón hoy. Orando ahí en tu corazón mientras cantamos esto. Tú conoces, oh Señor, todo mi corazón y cada uno de mis pensamientos.